que hace servicio a todo lo que es la electromedicina o Sí, no? por eso. Estaba mencionando la empresa HP Medical. Es una empresa que es una de las que se utiliza, bueno, a la que asiste a los hospitales más importantes, más que todo, en H, lo que es HP, emergencia. HP Medical. HP. Se llama Es HP lo Medical. que era, es lo que era antes importadora Fernando. Sí, antes era una importadora, sí, sí. Antes era una importadora, pero ahora ya se ha especializado en el área. Ya tiene gente pues, ya para técnica que asiste a hacer mantenimiento de esos equipos. Y no lo digo no porque no, sino porque ya tengo por ejemplo, conocidos que sí me dicen que HP Médica es una de las mejores opciones para que te asista para verificar los instrumentos cuando están mal, o hacer mantenimiento, o revisiones, etcétera. Es el primero, o sea, está en la primera lista, en otras palabras. Después ya tendrán técnicos, eléctricos de diferentes áreas, no tendrán, no. Pero para lo que es instrumentos que son médicos, es HP Médico. Quizá más adelante haya una competencia, pero actualmente es esa. Bien, la otra situación en la que abarque son el área de imágenes médicas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí esta es una especialidad igualmente. ¿Ya? El tema por decir, un campo muy aparte, donde se dedican a esta opción. ¿Ya? Y también tengo lo que es el tema del área biomédica, ¿ya? Biomédica en el tema de lo que es fabricación, por ejemplo, de lo que son prótesis, ¿ya? Prótesis o esencialmente fabricación o diseño de prótesis. Tengo el tema de biomateriales, otra área, también igualmente, pero esta área se dedica más que todo a lo que es, a qué materiales podrían ser compatibles con lo que se quiere adicionar, por decir, o, por ejemplo, un caso, un marcapaso. ¿Cómo sé de qué material está hecho? Y no va a ser, por ejemplo, que va a provocar problemas más bien en el que mi cuerpo pueda asimilar ese nuevo material. ¿Ya? Entonces, estos se encargan de esa área, es un rubro muy amplio. Otros serían sistemas de diagnóstico, ¿ya? En este caso se encargan de lo que es el tema de genética. Y tengo el tema de medicina personalizada. Ya esto abarca lo que son nanobots, como definir más que todo nuevas tecnologías para poder, digamos, a paliar el problema de los virus, situaciones que están viendo, por ejemplo, en el tema de la fabricación de algunas soluciones, algunos problemas que están viéndose actualmente, por ejemplo, el COVID. Esta gente ya se encarga de esta área, medicina personalizada. Y también en base al sistema de diagnóstico. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto o habrán leído, se habrán informado que el sistema, la genética tiene que ver mucho con respecto al tipo de medicina que se le va a aplicar. ¿No? No sé si lo han visto. Por ejemplo, la gente con sangre de tipo A con respecto a esta enfermedad actual que es el COVID, es más débil con respecto a otro tipo de sangre, ¿no? Es un caso. O sea, ya se ha hecho un estudio, se ha determinado que el tipo A es más propenso a tener ese problema de problemas que sí o sí a algún punto va a llegar a una máquina respiradora y para que, bueno, y va a ser un poco más complicado su situación debido a su genética que tiene, ¿ya? El tipo de sangre y otro tipo de situaciones que más tiene, ¿ya? Bueno, vamos a empezar entonces en esta parte que es instrumentación médica. Bueno, con respecto a la instrumentación médica, tenemos que de alguna forma ver el siguiente caso. Ver, por ejemplo, si yo tengo un ejemplo análogo, digamos, si yo tuviera, por decirles, digamos, si yo tuviera, no sé, un pedazo, por decir, yo compro un producto en el mercado, digamos que sea un pollo, ya un pollo. Decirlo así, estoy haciendo una comparación análoga para lo que lo vamos a hacer después. ¿Ustedes cómo podrían mantener ese producto, por lo menos mantenerlo de 2 a 3 días? ¿Qué necesitan para que se mantenga ese producto? Porque sabiendo si al intemperie no puede estar. Necesito de otros equipos que me puedan garantizar que ese producto que compré, que es el pollo, pueda mantenerse un tiempo prolongado.
El frío. Cadena de frío. El frío, ya sé. Entonces, una heladera, un freezer, mantendrá este producto frío. Además, en un ambiente limpio y cerrado, ¿no? Eso va a garantizar que ese producto va a llegar a los 2, 3 días hasta que yo termine de consumirlo, ¿no? O el fin que tenga, ¿no? Así. Ahora, imaginemos también ahora que en lo que es una persona, aquí vamos a ver después un pequeño video cortito donde se hace una comparación. Por ejemplo, un especialista, lo ve a una persona, por decir, a cualquiera de nosotros nos ve, como si fuéramos una caja negra. Ustedes saben qué es una caja negra de un avión, ¿para qué sirve? Guarda todo tipo de El información. dispositivo de grabación de todos los sistemas críticos de la vida. Ya, pero más que eso está bienísimo, ¿no? Es para eso. Pero más que eso, es como decir una caja de Pandora, ¿no? No sabes qué es lo que esperas realmente. Digamos, lo encuentras, no sabes las razones por qué razón pasó eso, por qué la caída, por qué reventó, etcétera, etcétera. X motivo. Es como decir, es la caja de Pandora que no sabes qué tiene. Entonces, imaginas que es una persona, un humano, una persona común y corriente, y tiene esa situación. Y yo necesito saber de esa persona, viene a tu consultorio y necesita determinar, te dice, tengo tanto, y tú, mediante un análisis con equipos específicos, tienes que determinar qué tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este caso, hacer una pequeña situación donde una persona está compuesta por un diferente tipo de órganos que interactúan en nuestro cuerpo, digamos, de forma equilibrada, ¿no? Por decir, una zona de confort, que todos están equilibrados, pero hay un momento donde ya sea un accidente, ya sea una enfermedad, ya sea, no sé, por la genética, etcétera, yo tenga que asistir a un médico. Pero este médico me ve a mí como una caja negra, una caja de Pandora, por decir. No sabe qué tengo porque tampoco yo sé. Entonces, mediante esta instrumentación, él va a determinar qué realmente tengo, porque ni yo sé qué tengo, ¿me ven? Entonces, aquí vamos a ver un pequeño video dando una pequeña analogía de cómo un médico lo ve a una persona. ¿Ya? Vamos a ver ese pequeño ejemplo. ¿Ya? Eso quiero que lo vean. Ahorita voy a dejar de compartir esto. Es un video aparte, pero ya ver, porque si no, no van a poder escuchar el audio. Es cortito, ni 5 minutos dura. Así que vamos a compartir este video. Compartir audio. Bien. Bien, señores, escuchen por favor y después yo le voy a hacer preguntas igualmente, ¿ya? Así que, atentos. El nombre, instrumento, requerimiento. ¿Se escucha, no? Oh. Tiene que compartirlo con el sonido más. De manera generalizada, Así como el anterior, ¿ve? al cuerpo humano ¿Se escucha, no? como una caja negra No. de la que no tenemos ¿No escucha? ninguna información. Ya no. Tiene que compartirlo con Sistema complejo. sonido, Con sonido de computadora hay que compartirlo. imagen y sonido. A ver qué pasó. No comparte entonces. Espérame. Ahí abajito hay unos iconos, unos cuadritos cuando va a compartir. Y ahí se comparte con sonido. Tenía un poquito de sonido, pero no tenía volumen. Ah, no te volumen, ¿no? A ver, escuchen, nuevamente le volumen a su audífono si lo tienen, ¿no? ¿Ya? Ya está habilitada la casilla ya. Ahora sí va a dar. Ya está habilitado. Compartir, a ver. Requerimientos y el sistema generalizado de instrumentación biomédica. De manera generalizada, consideramos al cuerpo humano como una caja negra de la que no tenemos ninguna información, a pesar de saber que es un sistema complejo de procesos. En el cuerpo humano encontramos diferentes sistemas y aparatos, donde los sistemas están compuestos por órganos homogéneos o semejantes por su estructura de origen. Ejemplo de ello puede ser el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema nervioso. Por otro lado, los aparatos están constituidos por órganos heterogéneos o diferentes. Ejemplo de ello tenemos el aparato locomotor, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato reproductor, el aparato endocrino y el aparato circulatorio.
El hecho es que en realidad no estamos tratando con una caja negra. El cuerpo está conformado por células que a su vez forman los tejidos. Estos forman los órganos y estos a su vez forman aparatos. Y estos en conjunto componen los sistemas que mantienen el cuerpo vivo. Entonces, en realidad hablamos de un conjunto complejo de sistemas que tienen como única función principal mantener vivo al cuerpo humano. Ahora que sabemos que en realidad no estamos tratando con una caja negra, nos disponemos a hacer una clasificación previa de los dispositivos médicos que interactúan con el cuerpo humano, dividiéndolos por un lado en aquellos que se dedican a recibir señales y por otro lado en aquellos que se encargan de suministrar energía. La primera clasificación de los dispositivos médicos que interactúan con el cuerpo humano es la de aquellos equipos que se encargan de recibir señales del cuerpo humano a través de sensores. En esta gráfica lo que podemos ver es una animación de la actividad eléctrica del corazón, donde claramente podemos ver la onda P como un registro de las actividades eléctricas a través de las cavidades superiores del corazón o aurículas. El complejo QRS como un registro del movimiento de los impulsos eléctricos a través de las cavidades inferiores del corazón, o sea, los ventrículos. El segmento ST muestra cuando se contraen los ventrículos, pero hay electricidad fluyendo a través de él. El segmento ST generalmente aparece como una línea recta horizontal entre el complejo QRS y la onda T. Y finalmente la onda T muestra el momento en el que las cavidades inferiores del corazón se restablecen eléctricamente y se preparan para la siguiente contracción muscular. En esta otra animación podemos ver la forma de onda de un desfibrilador bifásico, en el cual la onda eléctrica fluye en dos direcciones. Primero, el flujo de corriente viaja en una dirección positiva durante un tiempo hasta la pala o electrodo. Luego se revierte su trayectoria fluyendo en dirección negativa contraria al lugar inicial. Este tipo de equipos los clasificamos dentro de aquellos de los cuales sale una energía hacia el cuerpo humano. Debo de aclarar que en la realidad no clasificamos los equipos como los que entran o salen señales, porque en realidad es algo un poco más interactivo, es decir, muchas veces la salida es función a lo que el equipo ha determinado o ha sensado a la entrada. Pensemos ahora en dispositivos reales, me refiero a dispositivos que interactúen con un cuerpo viviente que les demande una serie de requerimientos de seguridad que eviten ocasionarle un daño al cuerpo humano, ya que recordemos que la razón principal de los equipos deberá de ser diagnosticar, prevenir y curar enfermedades. Pensemos en los marcapasos implantables. Estos equipos requieren la necesidad de implementación en espacios reducidos o el uso de autonomía que hacen el bajo consumo de corriente sea un requerimiento único en los dispositivos. Adicionalmente, estos deberán de tener potentes recursos computacionales y de comunicación, así como largos periodos de vida útil y de alto grado de biocompatibilidad. En esta figura vemos un sistema genérico de instrumentación biomédica que recibe información biológica en forma de ondas eléctricas análogas de baja intensidad a través de sensores digitales o análogos. Estas señales deberán de ser tratadas y acondicionadas, pasando por etapas de amplificación, filtrado, demodulación y multiplexado, por ejemplo. Estas señales deberán de ser digitalizadas ya que partimos del hecho de que son señales análogas, esto en un convertidor análogo digital. Estas señales digitales son llevadas a un ordenador donde serán procesadas, visualizadas
y o almacenadas a través de entradas y salidas. Los equipos de terapia utilizan el ordenador para cambiar la forma de onda, la amplitud, el rango, la frecuencia o el tipo de movimiento mecánico a aplicar desde un interfaz de usuario. Como esta etapa trabaja con señales digitales, será necesario hacerlo pasar por una etapa de conversión digital análogo antes de hacerlas llegar a los actuadores por medio de una etapa de potencia. Es importante hacer ver el uso del aislamiento galvánico o aislamiento de paciente en los equipos médicos, pues estos separan por un lado el instrumento y por el otro el paciente para prevenir el traspaso de portadores de carga. Este tipo de aislamiento se usa cuando se desea que se transmitan señales entre las distintas partes funcionales, pero manteniendo las masas separadas. Los dispositivos médicos son comúnmente conectados a etapas de almacenamiento y redes de datos públicas. Las redes de datos podrán ser conectadas de forma alámbrica o inalámbrica, y además estas podrán ser redes de área corporal orientadas a la comunicación inalámbrica entre dispositivos de baja potencia, como por ejemplo micrófonos, auriculares, sensores, etc. Y las redes de área personal, que son un estándar de red para la comunicación entre distintos dispositivos cercanos al punto de acceso. Otros mecanismos de comunicación utilizados pueden ser los puertos USB, Bluetooth, etc. Los dispositivos médicos son un componente fundamental de los sistemas de salud. Son esenciales para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades de una manera segura y eficaz. Las etapas que implican la fabricación, regulación, planificación, evaluación, adquisición y gestión de los dispositivos médicos son complejas, pero indispensables para garantizar su calidad, seguridad y compatibilidad con los entornos en los que son utilizados. Bien, bien, bien. Bueno, hasta el momento que se ha visto es, ¿Ya ingresó? ya es el tema de instrumentación, ¿no? Y de todo eso hemos visto que es muy importante el tema de esta instrumentación, debido a que con esto se puede determinar las diferentes falencias que puede tener una persona si las tuviera. ¿Así? Bien. Entonces, ahora quiero hacer unas preguntitas. Ya vemos sobre eso, lo que ya vimos. Por ejemplo, ¿qué es un desfibrilador? ¿Alguna vez han escuchado el término desfibrilador? Sí. Sí, sí. Son equipos médicos que aplican choques eléctricos al corazón. Sí, mediante 2 electrodos, ¿no? Ya, muy bien, muy bien. Es para establecer el ritmo cardíaco más normal. Ya. Por ejemplo, no siempre un desfibrilador es aquel que ves en la película, ¿no? Cuando uno está muriendo, le dan choque cardíaco, le dan unos pulsos eléctricos a la persona y esta reacciona de un rato, ¿no? No siempre es esa. También hay un desfibrilador que es interno, ¿no? Y el ejemplo claro sería aquel que es el marcapaso. El marcapaso. El marcapaso es otro desfibrilador que te manda pulsos para mantener un ritmo cardíaco. Por ejemplo, ¿cuánto es el ritmo cardíaco normal de una persona? 70 pulsaciones por minuto. 70, 80. Son 60 aproximadamente. Son 60. Hay un rango. Es 60, lo normal está entre 60, 70, más por ahí está ese rango. Entre 60 y Quizá puede 100. ser 80.
Puede ser 80 igual. Es un rango de trabajo. Entonces, sí, mira, lo normal es 60. O sea, teóricamente, en los guías, Manuel, que tú vas a ver, Una lo media. normal es 60. Ahora, ya viendo en la práctica, también he consultado con otros médicos, me dice que el rango de trabajo está entre 60 y 100 pulsaciones. Eso sería lo normal. Inclusive hasta 120 es permitido. Hasta 120. Eso es Pero fuera de cuando, ese rango... Estamos Sí, sí, a hablando ver, de, escucho. estamos hablando de pulsaciones, no de presión. Sí. No, no, presión no. se llega a No, 120 pulsaciones cuando uno hace ejercicio, ¿no? O esfuerza al sí. cuerpo en algo, ¿no? En una actividad. Ya cuando hace más, claro, cuando ejerce más movimiento en del tema se exige más, digamos, el ritmo cardíaco empieza a trabajar mucho más rápido, ¿no? Pero lo normal es 60 pulsaciones por minuto. ¿Ya? Cuando esto empieza a superar, ya empiezan ya el tema de ejercicios, lo que te mencionan, ejercicios, o sencillamente ya el rango de la presión también ya sería arriba de 120, es otro tema, ¿no? Lo que igual es el mismo caso igual. Pero lo normal sería 60. Si es menor a 60, ya es un problema. Ya hay un Una problema. arritmia. Ya es una arritmia, así es, ya es una arritmia. En ¿no? esos casos se usa el desfibrilador también para ponerlo. Arritmia quiere decir que no tiene un ritmo constante. Entonces Sí. el desfibrilador lo que lo hace es ya ponerlo en su sitio. Lo hace Así es. despertar. No, lo mantiene, claro, excita al funcionamiento o al mecanismo del corazón para que este vuelva a trabajar como debe trabajar, o sea, al ritmo de 60 pulsaciones por minuto como referencia mínima. O sea, lo hace que se mueva, o sea, lo hace que vuelva a reaccionar y trabaje de forma normal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace el marcapasos, ayuda en ese tema. Vamos a ir viendo más adelante ese tema. Ya bueno, eso es lo que se habló en el tema del video. Otra situación también que se mencionó fue el tema de que aparte de lo que es la instrumentación, está la parte de la ingeniería, ¿no? Y la ingeniería, ¿qué interviene? Interviene la parte eléctrica, a ver, la parte eléctrica que va a oír Víctor. Esta parte eléctrica vendría a ver los sistemas de potencia. Quiere decir que no simplemente está la parte electrónica, lógicamente, sino que también la parte del sistema de potencia, que puede decir los equipos que se mueven, que se activan, accionan con actuadores, con servos en general, ¿no? O activar, desactivar ciertos sistemas de control con 220 o 30 voltios, o quién sabe, 380 voltios, entre otros dispositivos que se utilizan, ¿no? Y en otro sería la parte electrónica, ¿no? Electrónica, que interviene lo que ya hemos visto, que son los amplificadores, ¿no? Amplificadores, ¿qué más mencionó? Ah, sí, convertidores. Los DAC, ¿no ven? Los DAC, conversores análogos digitales o viceversa, ¿no? Esa es otra opción. ¿Otro qué más mencionó? El procesador, pues. Actuadores. Ya el actuador sería la parte automática, ¿no? Ya podemos tomarlo, los actuadores sería en otra parte. Ya estoy poniendo en su grupo, los actuadores también. Tenemos Actuadores, pero esto podemos colocarlo en instrumentación ya eléctrica. Ya vamos a ver esa parte. Solo electrónica. ¿Qué más podría hacer? 2 multiplexores, ¿no? los multiplexores son un sistema de comunicación. Sí, es muy similar a eso. Son señales que se envían. Y eso más que eso usa lo que es sistemas digitales ya. Lo que es un tipo de topología. Sí, necesitas una conversión, un conversor para poder interpretar estos multiplexores, ¿no? Eso es ¿cómo se hace interpretación de las señales, en otras palabras? El otro sería la instrumentación. La instrumentación, ya ahí vendría a ser lo que es eléctrica, ¿no? Esto vendría a ser lo que mencionaba hace rato. Que mencionó lo que son los actuadores, ¿no? O tengo los indicadores también. Los sensores, ¿no? Sensores en este caso, ¿no? Los sensores. Eso me van a indicar cómo está esa persona o si está arriba, o bueno, depende de qué función cumple el sensor, ¿no? Son múltiples las funciones que tiene. Bien, tengo actuadores y tengo sensores con lo principal, ¿ya? Los indicadores, el procesador. El procesador iría en el tema de
ya en el, podría igual en el tema de PLC, instrumentos, podría ir igual el procesador acá. Un tipo, incluso podría haber un PLC ahí metido para un proceso ya complicado. ¿Ya? O bien aquí arriba en electrónica también hay lo que son microprocesadores, lo que dice usted, microprocesadores. ¿Ve? Entonces, si vamos clasificando, van así las cosas. ¿Ya? Entonces, eso Están igual, están los instrumentos en sí, ¿no? También. ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Están, están ya los instrumentos en sí, digamos, que procesan y visualizan todas las señales. El tema también. Hacen leíble, digamos, todas las señales, ¿no? Ya, muy bien, dato, el HMI, también HMI, ¿no? Pantallas, screen, ¿no? Está bien, ahí viene también la instrumentación que viene de la parte eléctrica, oriente. Está bien, bienísimo. ¿Cómo? Nos faltó ese dato. Los, ¿No? Entonces, como ven, tengo el un... USB. ¿Cuál? Si quieren sistemas de comunicación, hay el USB, el I2C. Muy Hay bien, muchos. aquí sería la comunicación. El SPI. Sistemas, no, está bien. Faltaría aquí sistemas de comunicación, ¿no? Inalámbrica. Entonces, inalámbrica. Y el otro que es física, ¿no? Física o alámbrica, si quieren puedan colocarlo. U otros medios, que puede ser USB, RS232, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay varias formas de cómo se comunica. Igual, al igual que yo uso para programar un dispositivo, igual puedo, igualmente Wi-Fi y demás, ¿no? Pero es importante el tema es, hay igual servidores, prácticamente es un sistema prácticamente ya amplio igualmente. Igual entra todo este tipo de instrumentación, así que cuando yo voy a un hospital, no digo que esencialmente hay médicos, sino que también hay ingenieros ahí metidos, técnicos ahí metidos, porque hacen todas estas operaciones de mantener todas las instalaciones en buen funcionamiento. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que mencionaba en el video. Todas estas características que hacen posible el buen funcionamiento de toda la instrumentación médica, ¿no? Ya, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más se habló en el tema? Se habló también que una persona como tal, podemos entrar, es una caja de Pandora, una caja negra, una sorpresa, donde se requiere de la instrumentación adecuada o del equipo adecuado para definir qué tiene esa persona. Pero para hacer eso, por ejemplo, cuando ustedes van al hospital, necesitan saber, tienen ciertas dolencias en el cuerpo, digamos, mareos, etcétera, o si no, algunos dolores internos. ¿Qué es lo primero que recomienda el doctor? Yo sé que algunas varias veces ustedes habrán ido a un hospital. A ver, aquí Tomás si fue 2 veces seguida al hospital, me dijo. ¿Qué le hicieron? Para diagnosticar, primero siempre piden análisis. Ya, análisis. Bien. Luego de eso se saca el estudio y se luego a interpretar con el médico, ¿no? Ya, ese análisis. Una vez el médico ve la... Disculpe. El análisis te va a toma de sangre, ¿no? Sí, toma de muestra. Toma de muestra, ¿eh? Entonces, una muestra de tu sangre, de sangre. Y con eso hacen ¿cómo se llama ese historial? Ya es... Se hace ¿cómo se dice? Hemograma, ¿no? Sí, ese es hemograma. El hemograma es lo que te hace. Ese es el nombre. Entonces, dependiendo, ¿no? Si es hemograma de qué área específica, sea depende qué uno desea. Depende qué va a ser orina, etcétera, etcétera, ¿no? Ya son detalles que ustedes ya ven en el hemograma que son más... Depende de cómo esté el cámara, ¿no? Ahí, depende qué hizo. Ahora ya te para COVID, ya estuve. Depende de qué hizo la noche anterior. Ya, entonces eso es el que se hace, esa toma de muestra. Y en base a esa toma de muestra, te define cuál sería la especialidad, por ejemplo. ¿Cuál sería la especialidad que te va a hacer, ¿no? Que te va a poder ayudar? Si tengo un dolor en el pecho, lo primero que voy a hacer, de aquí, por ejemplo, de este análisis, me van a un médico general, ¿no ves? Un médico general. Es lo que hace. El médico general te analiza y recién te designa a un especialista. Lo deriva, ¿no? Lo deriva. Sí, recién derivan, porque ¿qué tal si algo simple? Él lo puede solucionar, el médico general. Pero si no ayuda mucho, que si tu falencia es mucho más de lo que el médico general podría dar un tipo de solución, entonces el especialista en el área específica, ya sea corazón, pulmones, no sé, tal vez sea
el apéndice, no sabemos, ¿no? Puede ser problemas de sistema digestivo. Bueno, X motivo. Entonces, ya me designa la especialidad. ¿Y este especialista qué va a usar? Va a usar sencillamente un instrumento, ¿no? Exclusivo. Un instrumento, bueno, un instrumento exclusivo del área correspondiente. Más adelante les voy a mostrar lo que usaban antes los médicos generales para determinar qué tipo de enfermedad tiene esa persona y cómo solucionaban ese problema. Son bonitos los instrumentos que usaban para hacer ese tipo de soluciones, ¿no? Para el dolor de cabeza utilizaban creo que un cincel, creo, y un martillo. Ya van a ver esos instrumentos que tengo ahí para que quizá en la noche tengan recordar lo bonito ustedes. A ver, vamos a seguir, ¿ya? Bien, este es el video y aquí vamos a ver. Miren acá este videito, estas imágenes. Por si acaso esto estaba de moda, ¿no? En el tema de COVID. Estas cámaras, esas mascaritas para colocarse. Había gente que se colocaba así. Ahora. Cámara, estaba de moda. Bien, esta es la peste. Este es un reflejo de la peste negra. ¿Ya? Que prácticamente acabó con aproximadamente, según se cree, hasta el 60% de forma, entre 30 y 40% de las personas en Europa. O sea, de 1.400 al agua, o sea, murieron con el problema de la peste negra, ¿ya? O peste bubónica, también llamada así. Fue la peste que acabó prácticamente con gran parte de Europa, con gente de Europa, con este problema. Casi enterraban entre 10.000 personas al día. Imagínense, 10.000 personas morían al día con este problema. Y esta peste era provocada por un virus, un agente que simplemente estaba prácticamente en lo que es un ratón, una rata. La rata era la que la podía llevar por todos lados. Y la rata tiene pulgas, ¿no? Y las pulgas, bueno, picaban también a las personas, pues. Y ahí empezaba el contagio. Ahí empezaba el problema. Ya empezaba con brotes, ¿no? Brotes en la piel. Entonces, y la persona podía morir entre 3 hasta 5 días. La persona moría ya con problemas pulmones y aparte con unas fiebres, con brotes en el cuerpo, como si fuera chinchones en el cuerpo. Entonces, eso es otro problema que ya en su momento se acabó. Incluso esta peste negra continuó en el siglo XIX, seguía, y parte del siglo XX, sin comentar, recién desapareció. Entonces fue un tema muy fatal, ya en el tema que decía, fue un problema crítico en su momento. ¿Ya? Bueno, sigamos. Entonces, en el tema de lo que es la asistencia médica, ¿ya? Hasta los años 1900, la medicina se basaba principalmente en el médico como su bolso negro, ¿no? Y bueno, y en el caso así, ¿no? De tipo de personas que era muy recurrente, ¿no? Llamaba un médico y traía todas sus herramientas ya en el maletero, en su maleta. Pero actualmente, bueno, y el hospital era como más bien un tipo de asilo, ¿no? Un lugar donde iba la persona y, bueno, le asistían de acuerdo a lo que tenía, ¿no? Ya sea hacer una operación, pero con los mecanismos que tenían eran un poco muy rudimentarios en su momento. Hasta que llegó el siglo XX y esto ya prácticamente con el avance tecnológico y científico se convirtió en prácticamente esto, rebasó toda esta situación, acabó con esta situación, dándole prioridad ya a la creación de instrumentos o instrumentación médica para solucionar los problemas o falencias que tenía la persona, ¿no? Vamos a ver. ¿Ya? Bueno, entonces una vez que ya se creó, en este caso, en los 100 años del hospital que está actualmente, ¿no? ya por decirlo, funcionando, ya se pueden hacer consultas médicas, se hacen diagnósticos, se hacen tratamientos, control, prevención, atención a emergencias, etcétera, ¿no? Y desarrollo también de nuevas tecnologías. A esto me refiero que hay, en este caso, hospitales que están en el área de desarrollo de medicinas, ¿no? Medicinas o soluciones ante problemas. O sea, fabrica su propio producto, su propia mercancía para poder dar solución. ¿No? Como en el caso, hubo un tiempo que se usaron máquinas, ¿no? Respiradoras a nivel de todas las universidades. Hubo buenas opciones. El tema es que el gobierno no quiso invertir en la mano de obra aquí boliviana, ese es el problema.
más bien hizo otras movidas, ¿no? Entonces, eso es lo que falta aquí, un poquito de incentivo para que la gente aquí pueda presentar, ¿no? Propuestas y dar soluciones de alguna forma, más económicas también, ¿no? Jóvenes, un favor, se va a cortar la señal un momentito. Volvemos a ingresar, por favor, al mismo link, ¿verdad? Al mismo link. Muy bien. Si se corta, ¿verdad? Ya. Ahorita se va a cortar, así que nos vemos en el nuevo link, ¿ya? Ya. Gracias. Chao.